Empleo viene acá a la cabina de diálogo, a su ejercicio de la línea editorial que vamos a escuchar en este momento. Buenos días, Ramiro, buenos días, mi querido Daniel, gusto de verlos. Saludo a todos los oyentes de Radio I99. Quiero permitirme hacer una reflexión sobre este proceso de participación ciudadana, de consulta popular, y tratar de circunscribirlo a la gran preocupación que tenemos en materia de seguridad. Estimados oyentes, sin perjuicio de la primera consulta que el presidente de la República ha presentado, que está para dictamen de la jueza Núñez, que ha motivado ciertas críticas porque parecería que no hay una reforma de fondo, son a temas legales, ni siquiera constitucionales. Y el presentado el día de ayer, ya de carácter oficial, que su gran mayoría son enmiendas constitucionales. Y su respectivo trámite, hay un tema que es ineludible y por el cual vamos a ir a las urnas. ¿Y esto cuál es? El rol de Fuerzas Armadas de carácter permanente en la seguridad interna del país. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos viviendo en los actuales momentos. ¿Cuál es el origen de esto? Una propuesta de reforma parcial del expresidente Guillermo Lasso para cambiar la Constitución, artículo 158. Por el peso que tiene esa reforma, porque no es cualquier cambio, que Fuerzas Armadas de forma permanente, sin estado de excepción y sin estado de guerra, como el que estamos viviendo hoy, la declaratoria de conflicto armado no internacional, puedan intervenir de forma continua, de forma constante. Esto fue tramitado en primer debate y aprobado por la asamblea anterior disuelta, y la actual la recogió, y en un gran apoyo multitudinario de convergencia de todas las fuerzas políticas, entre las que la hacen para tomarse la foto y las que en verdad creen en esto, lo aprobaron. ¿Qué establece la Constitución? Artículo 442 de la misma, que 45 días después de haber sido aprobado por la Asamblea, esto tiene que ir a ser refrendado, es decir, aprobado en referéndum por el pueblo ecuatoriano. En conclusión, vamos a tener que ir a las urnas obligatoriamente y espero que el apoyo sea masivo por parte de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa con este antecedente? Que lo conversamos muchas veces, inclusive antes de que termine mi labor editorial de panelista aquí, que aprovechando esa circunstancia obligatoria, el gobierno quiere incorporar otras cosas para que este ejercicio, que tiene un costo económico, valga aún más la pena. Es donde yo conllevo el tema de participación ciudadana, democracia directa, sin intermediarios, el pueblo como actor de su propio cambio. Ya dijimos que el primer pliego, digamos que es un poco flojo. Vamos al segundo, al que presentaron ayer oficialmente. Tiene 7 preguntas, si no me es ingrata, la gran mayoría sí tocan la Constitución. Hay temas de extinción del dominio, hay temas, por ejemplo, la contratación por horas. Todo esto lo venimos conversando y dialogando con ustedes, que también son compañeros panelistas. Pero voy a coger uno para que guarde hilo con todo lo que está sucediendo. El presidente Noboa está volviendo a preguntar a la ciudadanía el tema de la extradición. La extradición de ecuatorianos requeridos por país extranjero por el cometimiento de X delito. Recordemos qué pasó en febrero del año pasado. La misma pregunta exactamente el 5 de febrero, para que pase el test de constitucionalidad como una enmienda y no como una reforma, y que alguien considere que había restricción o regresión de derechos, se lo limitó a delitos de narcotráfico y de delitos transnacionales que se domina. Así pasó la calificación, así fue a las urnas. Desde estos micrófonos, yo como ciudadano lo apoyé el tema, teniendo claro que no es la solución global al tema, solo un demagogo lo puede decir, pero sí es una herramienta que suma a los elementos para poder enfrentar de mejor manera y darle un carácter disuasivo a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo esgrimí hace más de un año, vuelvo a pensarlo ahora con más ganas debido a la experiencia.
Sabemos lo que sucedió el año pasado. La gente mezcló el tema, el concepto y la persona. Ahora veo por ahí que resulta ser que ahora es bueno porque es otra persona la que convoca y son otros tiempos. Esa para mí no es una respuesta, más allá que por tolerancia democrática debo aceptarla. Se vuelve a plantear el presidente este tema. Están ampliando el catálogo de delitos, lo están haciendo más amplio, me parece bien. Vamos a ver qué dice la Corte, porque no crean que la otra vez fue accidental que se lo haya limitado. A mayor tipo de delitos, cuidado la Corte, me voy a adelantar, cuidado, piensa que no es una enmienda, sino una reforma parcial que conlleva otro trámite mucho más complejo. Por si acaso, ese va a ser un tema abogado. Pero creo yo que el mensaje que está dando el gobierno ahorita, ahora con esta madurez democrática, tanto de la clase política como de vastos sectores ciudadanos, creo que nuevamente es el momento correcto para apoyarlo. Por experiencia les digo, si hay algo más fuerte que un artículo, es el mensaje. Es la fuerza de un mensaje. Y ahora que estamos viviendo, y me parece que es dable y oportuno, un momento de unidad ante la adversidad, un momento de apoyo al gobierno legítimamente constituido, una sola posición para enfrentar al narcoterrorismo, una sola posición para defender al régimen y a las Fuerzas Armadas que están peleando esta guerra con esta nueva situación, con este nuevo escenario, con este nuevo escalamiento concertado de carácter permanente que ha hecho el narcoterrorismo y el crimen organizado. Considero que más allá del debate que puede existir, sea de altura, pero que podamos apoyarlo. Debemos apoyarlo, enviar este mensaje disuasivo, que sí importa, que no les gusta, veamos el fenómeno colombiano. Ya dirán por ahí, es que no hay ninguna persona requerida, es que no la han requerido porque la base legal no lo permite, pues así de simple. Así que si tomamos esta medida conjuntamente con otras, extinción del dominio, tema de Fuerzas Armadas permanente, financiamientos permanentes, todas estas cosas y muchísimas otras cosas más, acompañado de un ejercicio de la justicia, porque de nada va a servir todos los esfuerzos que haga gobierno alguno, ahora teniendo claro que no es una persona, no es un ataque permanente al Estado y a sus ciudadanos. El tema de Fuerzas Armadas, si no hay una justicia que acompañe. Y aprovecho para decir algo, mi respaldo absoluto a los, me puedo equivocar, no sé, Ramiro, si son 16 o 17 jueces anticorrupción, que les va a tocar por mandato legal ver todos estos temas de terrorismo y crimen organizado. Ahora más que nunca la sociedad los tiene que apoyar, la policía los tiene que apoyar. Y proteger. Y proteger, correcto, Ramiro, porque la confianza y la esperanza de todo un pueblo está depositado en el paso final que tiene que dar la justicia, ¿no? El Estado tiene varios estamentos propiamente dicho. El gobierno tiene una, Fuerza Más tiene otra y la justicia tiene otra. Así que quería hacer esta reflexión para ponerlo sobre el tapete, hacer esta labor de pedagogía que es importante de explicar, de por qué la importancia de este tema, separar el tema de las consultas y la que sí es obligatoria, sea lo que pase con la consulta propuesta por el presidente de la República. Cuidado, regresamos a la época de la politiquería barata. El país necesita una respuesta contundente en las urnas con respecto al rol de Fuerzas Armadas. La nueva visión post-conflicto bélico tradicional, que es la amenaza externa, ahora, por ejemplo, con nuestro hermano país del Perú. Hay una nueva óptica y esa óptica debe ir acompañada tanto de la base legal como de la aplicación ordinaria operacional que van a tener. De tu último comentario, Henry, vamos de atrás para adelante. Un punto que se me queda en la consulta, y es el tema judicial. Para mí debería haber algo que toque una reforma judicial, porque aprobar leyes, proteger a ciudadanos, proteger a jueces anticorrupción, necesita de otro tipo de jueces, no de los que hemos visto que en este caso Metástasis han salido, lo que era cantado, era casi jugar póker abierto, sabiendo las cartas que tenías. Entonces, ¿no te parece que habría que presionar un poco
Y digo en el mejor sentido de la palabra, no obligar, sino evidenciar, que es algo que se le está olvidando al presidente de la República. Creo que es correcto el análisis de la necesidad de reforzar el tema de la justicia. Recordemos que uno de los temas era la autonomía plena de la Fiscalía en febrero. Y por ahí dicen que era una de las preguntas, pero aparece y no aparece en el último pliego. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me preocupa algo, no la temática que lo acabas de presentar. Creo que el primer pliego eran 11 preguntas de consulta, mucha gente dice intrascendente. 10 más 1. Exacto, 10 más 1, muchas intrascendentes, medio al vuelo. La segunda, que sí es constitucional en su gran parte, creo que son 7 o más. Creo que suman como 20 y pico. Muy poco operativo eso, ¿no? Por experiencia, a ti que te gusta la historia, eres profesional, sabes de política, muchas preguntas, si las llegaran a calificar todas, que tengo miedo, contamina y entorpece todo. Yo creo que podemos ir a algo más neurálgico como lo que estás diciendo. Rescato que en el nuevo pliego de preguntas ponen el tema de los juzgados constitucionales independientes por separado, para que no cualquier juez de la República, cualquier juez de tránsito se convierta en juez constitucional y venga el festín. Y le cambie la economía también. Exactamente, que venga el festín de las garantías constitucionales, muy mal aplicadas, el festín de los habeas corpus, por así, entre otras razones. Pero esa es una de las preguntas. ¿Es referéndum o consulta? Porque yo lo he visto. Está mezclada, y por eso este segundo pliego le están poniendo a consideración de la Corte para dictaminar la vía, a diferencia del primer paquete, que es solo la constitucionalidad. Aquí es la vía. Va a ser un debate muy interesante para los abogados, cuál es restricción de derechos, no. Y te voy a poner un ejemplo. Mire que vamos a ampliarlo sin querer queriendo. El tema laboral por horas, cumpliendo con los décimos, cumpliendo con el tema de la seguridad social. No te sorprenda, no me quiero adelantar, yo estoy de acuerdo con eso, valga la aclaración. No tiene que ver con la precarización, tiene que ver con reconocer nuevas modalidades de trabajo, pero cuidado la Corte, principalmente 3 jueces que están ahí, a quienes respeto en su honestidad, en su no dependencia política, pero son profundamente dogmáticos. Cuidado, piensan que hay un tipo de regresión de derechos y no lo califican ni como enmienda, no lo califican ni como reforma parcial, sino que lo envían a constituyente, ¿no? No estoy sentenciando, no estoy haciendo de pitoniza, estoy más o menos conociendo a los personajes, viendo qué puede pasar. Uno de los elementos es que la Corte diga que no son enmiendas, el tema de la extradición. Pero por ejemplo, el de la extradición ya fue estudiado. Sí, pero con una variable, Ramiro. ¿Cuál? Es lo que estaba explicando al principio. Justamente el gobierno anterior, y yo en ese momento no pertenecía, lo hizo de tal manera en la motivación, en la justificación, para que se enmienda, que por eso lo puso en narcotráfico y delitos transnacionales. En el de ahora, reconocen eso, es mucho más amplio. Abre el abanico. Abre el abanico, lo cual no estoy en desacuerdo, pero cuidado la Corte, al abrir tanto abanico, asesinatos, lo todo, cierra totalmente. Dice que es una reforma parcial y tiene otro tipo de trámite que no va directo a la ciudadanía. ¿Sí me explico? O sea, sí. A lo que voy, estimado Ramiro, es que cuando se hacen las cosas no creamos que todo el mundo es tonto. Hay una lógica, hay una motivación. Lo que a mí sí me llama la atención, y por eso creo que los mensajes deben ser claros en este momento de unidad, pese a la diferencia, y cuando existan diferencias deben ser con críticas constructivas, porque no es fácil lo que está viviendo el Ecuador, no es fácil lo que está viviendo el gobierno nacional. Es que no me vengan con que ahora sí, porque el delito. La otra vez también en el narcotráfico. No me vengan con el cuento de que antes no era importante la extradición por narcotráfico. Digan de frente que lo que querían era que a alguien le vaya mal para ver si a río revuelto a mí me va bien. Y eso no es algo patriótico, eso no es algo democrático. No sé si Daniel, ¿tienes alguna pregunta? Yo después continuaría. Querido Henry, quiero traerlo a la actualidad, no desmereciendo, por supuesto, el análisis que hacia el futuro lo está haciendo respecto a la consulta, que creo que es muy válido, porque a veces las realidades nos alejan de las cosas que también son importantes, y la consulta sin duda va a ser importante. Y cuando digo que lo quiero traer a la realidad es porque evidentemente como ex ministro de una función que es bastante sensible, vinculada al gobierno, ¿cómo usted califica esta reacción del gobierno a este ataque del crimen organizado? Digo,
hay muchos voceros, hay mucha información, hay mucho disperso. Ya nos dicen que nos va a costar, que esta guerrita nos va a costar. Y entonces vamos a meter mano al bolsillo porque el gobierno no puede ser lo suficientemente administrador de lo que tiene, no puede cortar en ningún lado, parece. Entonces lo más cómodo es decir, cóbrele al que le estamos cuidando. Encima salimos, nos cobran por cuidarnos. ¿Cuál para usted es la opinión de lo que estamos viviendo? Pongo dos grandes temas que se entrelazan pero merecen un análisis más amplio. Estoy absolutamente de acuerdo con esta decisión que ha tomado el presidente de la República de declaratoria de conflicto no internacional. Ese es el término jurídico. El término político, aquí que ustedes pasaron por la misma facultad que yo, es la famosa declaratoria de guerra. La potestad como acto político más fuerte que tiene un jefe de Estado. Lo máximo. Nosotros la vimos en el tema peruano, etc. Sí, ahora son nuevas formas de conflicto. La declaratoria de guerra no es algo tan simple. Supera todos los estados de excepción. Conlleva muchas particularidades de tratamiento al enemigo, en este caso interno. Adopción de tratados, convenios de Ginebra, cortes penales, todo eso ahí. Por eso es que no es algo totalmente permanente, porque no podemos estar en situación de guerra permanente. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos jóvenes y estudiábamos que hay hasta la facultad de requisar, que no es incautar ni expropiar? ¿Se acuerdan? La cuestión de guerra, que éramos niños cuando nos criamos con el conflicto bélico con el hermano país del Perú, ¿te acuerdas? Te pueden quitar tu carro, todo, y lo... Entonces, te da un recibo y vamos. Estar en conflicto armado, que es la declaratoria de guerra, no es algo sencillo. A los países no es que les gusta ir, porque ahora la pregunta es ¿por qué no lo haces de una? Si ven cómo también se dispara el riesgo, cómo la gente no quiere enviar ciudadanos, me explico. No es algo muy usual, no es algo que uno quisiera llegar, no es bonito, por así decir. Así que, pero rescato algo, el nivel de escalamiento y de escenario de la concertación criminal y del tipo de ataque terrorista ha motivado que, con todos los antecedentes que se ha venido teniendo, con el establecimiento de política pública, con el reforzamiento de Fuerzas Armadas, más la decisión política, se llega a esto, medida que debe ser apoyada, medida que debe ser respaldada hacia el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a las fuerzas del orden, para aplacar este artero ataque concertado, ya distinto a los demás en su forma y fondo, para poder salvaguardar la vida y los bienes, la seguridad principalmente de los ecuatorianos, como gran punto principal de toda esta arista. Antes de esta situación, el Estado ya tenía un grave problema estructural, que son los ingresos permanentes, para poder tener los egresos permanentes. Los ingresos permanentes son los que vienen de los tributos, de donde sale básicamente todos los salarios, que en más del 90%, más allá que se puede ajustar, esto no es tan fácil como cuando tú estás en un lado, no te interesa gobernar nunca, ¿me explico? No quieres tomar las riendas del Estado porque sabes lo difícil que es. Más del 90% son policías, militares, profesores y médicos. ¿Y saben qué? Necesitamos más. Así que déjense de las cantaletas, de las reducciones del gasto público en esa vía. No digo en la vía de la grasa. ¿Ya? Necesitamos más militares. Antes de lo que sucede ahorita. Con lo ahorita ya les voy a explicar más. Necesitamos más militares con el nuevo eje de las Fuerzas Armadas. Y pensar que hubo gente que decía que teníamos que ser como Costa Rica, pues. Después del año 98, con la firma del Tratado de la Paz con el Perú, que lo celebro, 25 años de paz. ¿Ya? Solo el régimen pasado, en 2 años y medio, 10.000 policías más. Y necesitamos llegar a 100.000. Y eso cuesta plata, señores. Antes de lo de ayer, por si acaso le digo. Y necesitamos más médicos. Y necesitamos más educadores. Necesitamos fortalecer la salud pública y la educación pública, señores. Y eso no tiene nada que ver con izquierdas y con derechas. Y eso cuesta. Y aquí hay grandes temas de por medio. Uno, 1.200 millones de dólares menos que cuesta la no explotación del ITT.
en esa consulta que le hicieron cuando se estaba explotando, que era cuando no se explotara antes, respetuoso del carácter democrático, 1.200 millones de dólares menos, de los que no son permanentes, que son los ingresos petroleros. Lo poco que nos quede petróleo resulta ser que no podemos explotarlo y que tarde o temprano se iban a acabar. O sea que este debate, mi querido Daniel, con o sin declaratoria de guerra, habría que ver cómo se cubría todos los ingresos que no va a haber por petróleo a lo largo de 8, 9, 10 años más. Por si acaso, es un debate que debemos asumir. Y aprovecho para decirles algo, porque para eso sirve también la experiencia. Hay que entrar en el debate, y esto todos los economistas lo dicen sin distingo ideológico, porque son los dogmas el tema de los impuestos. Tenemos que debatir pues el tema de los subsidios. Subsidios que terminan beneficiando a los que más tienen. Claro, le ponen un rótulo de los que menos tienen, pero es los que más tienen. Le beneficia a los más ricos en la práctica. Más de 4.200 millones de dólares en un subsidio inoficioso, pero que por política no se toman las decisiones para ver si los gobiernos no se caen. Déficit por la vía de los subsidios, tema de los impuestos, que es un tema que me imagino que lo vas a poner o lo has puesto indirectamente sobre el tapete, lo que el presidente de la República ha hecho antes de la medianoche de ayer. Sí, señor. Ley económica urgente, un tema que hay que debatirlo. A nadie le gusta pagar más impuestos, pero es un tema que hay que debatirlo con seriedad, con responsabilidad. ¿Y por qué lo pone como permanente? Porque ya uno de los análisis, lo hemos conversado los otros días, ¿se acuerdan cuando fue el impuesto de la guerra, el impuesto de la paz en el tema del CENEPA? Hay gente que habla de una contribución por una sola vez. Si uno lee la exposición de motivos del presidente de la República en el documento, no solamente la vagancia de leer los artículos finales, no, exposición de motivos y considerandos, habla de la crisis permanente de la caja fiscal, que es lo que les estoy diciendo. ¿Ya? ¿Cómo se va a sostener? No solamente la parte, habla hasta de los GATS. ¿Ya? ¿Cómo se va a sostener permanentemente el tema en un país donde el IVA, salvo en Panamá, es el más bajo de la región? Por si Pero acaso. ojalá Entonces, vayan esos recursos a las Fuerzas Armadas y no a otro lado. exactamente. Estoy abriendo el debate, Sí, por eso señor. es importante reflexionar. Era al una respecto. decisión cantada, porque si tú te pones a analizar lo que tú dices, los considerandos fueron adaptados esperando el momento político para hacerlo. Que es de entrada cuando tiene fuerza. Ahí viene ya el sentido de la oportunidad, mi Ya. distinguido maestro, el estado de conmoción, el estado de apoyo ciudadano. Fíjense lo que ha pasado, lo dinámico e interesante que es la política. Por lo menos tiene un olfato político interesante este El día presidente. domingo el gobierno fue sujeto de todo tipo de críticas duras. Se dio un golpe contra la realidad al constatarse la fuga del líder de los choneros. ¿Ya? Sucede el ataque terrorista concertado que tiene que ver con la fuga del señor, con la fuga del detenido Colón Pico, uno de los jefes de la banda de los Lobos relacionados al caso Metástasis, y cuidado relacionado con otro caso más. Recordemos la vinculación que hay con el caso Villavicencio, con esa banda de los Lobos justamente, que la Fiscalía está llevando adelante. Y esa arremetida hace en cambio que el pueblo ecuatoriano, creo yo, de forma correcta, madura, y la clase política le dé un respaldo. Si ven cómo en 48 horas cambia la situación política del régimen, e inclusive el presidente, que insisto, hay que respaldarlo, sin perjuicio que también creo que comete algunos errores. Todo ese apoyo del día martes, el día miércoles creo que hubo una salida en falso, cuando criticó a Teleamazonas, pero señores, tratemos de sumar, tratemos de abonar en el tema. Yo entiendo que las reglas de comunicación llevan este mundo virtual paralelo, este multiverso, lo que es un problema que se te haya escapado el líder chonero que ha amenazado hasta un expresidente de la República. Ahora resulta ser que es porque se escapó porque yo lo iba a hacer bien. O sea, eso dejémoslo para las tácticas de comunicación. A mí me gusta ya es el tema de fondo. Se vienen días mucho más complejos. Hay varias aristas, cada uno juega un rol. Ahora la Asamblea tiene un rol para analizar el tema de los impuestos de carácter permanente. Y si no, hay otras alternativas.
Hay otras alternativas, ¿no? El tema del subsidio, ¿no? Así que habrá que ver con detenimiento, leer la justificación que está haciendo el gobierno y como bien dice Ramiro, es un tema que ya estaba medio cantado, ¿no? Ya estaba cantado porque la aritmética tributaria no me daba para financiar el presupuesto. Hay un problema estructural. Y yo voy a complementar con otro. Saludo una intervención del doctor Peña. Eduardo Peña. Al final del régimen, la propuesta, que no es vinculante, pero es muy válida, de Augusto Latorre, señores, y ustedes tienen un rol que jugar acá como conductores de la opinión pública, no contaminados por la politiquería. El tema del seguro social. Esa es la tercera arista. Tenemos como país que tomar esa decisión, tenemos que debatirlo, tenemos que procesarlo. El tema de la seguridad social también es un problema estructural, señores. Se ha venido diciendo, parece ser que es solamente por un gobierno, por alguien que me cae bien, otro que me cae mal. No, señores, ahí está el futuro de los afiliados. No es solamente el gobierno, son de los dueños del seguro que son los afiliados. Entonces, son tres grandes aristas que ameritan un debate racional. Subsidios, el tema de los impuestos y el tema de la seguridad social. Sin duda. Ha sido nuestro comentarista, le voy a decir, ex ministro de gobierno, panelista, no sé, panelista, amigo, editorialista, lo que sea. Lo que pasa es que siempre conversar con Henry es esclarecedor, antes, ahora con un poco más de experiencia, porque el ejercicio de la función pública es lo que da, también da amigos y da de los otros, así que no es tan fácil haber pasado por ahí. Muchas gracias, Henry. Usted ya sabe, ¿va a venir los viernes? ¿Qué es lo que ha dicho? El Führer aquí, el cardenal del pueblo. El cardenal del pueblo. El cardenal del pueblo me ha comentado que el viernes es mi día, así que gustosamente estaré aquí. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrarlo del alma mía, decía la canción. ¿Sabe que habrá el espacio de las menciones publicitarias para después irnos al corte? No se vaya, tómense el café. Siga. ¿Yo? Sí, muy claro, bien. Hable. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866, prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y desarrollamos continuamente soluciones líderes para adelantarnos a los cambios de la industria. Así es como hemos mantenido desde las máquinas de vapor hasta los vehículos eléctricos, corriendo de manera fluida y durante más tiempo, siempre innovando y para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original. ¿Quieres sentir que vives en las nubes? Ven a conocer Casola, el nuevo proyecto de Uribe Schwartz con el kilómetro 10,5 vía San Bordón Daule. Vuelos